La historia de José Dorancel Vargas, llamado el Come Gente o el Hannibal Lecter de los Andes, tenía todos los elementos necesarios para alimentar a la prensa amarillista de la década de 1990 en Venezuela. Era un asesino serial que mató al menos 4 hombres para comerlos. Acompáñame a desentrañar los detalles de esta impactante historia. A los ojos del mundo, el hombre, que ahora tiene 67 años, era un siniestro sujeto que declaró sonriendo que había hecho empanadas rellenas con los restos de uno de sus amigos. Dorancel Vargas era un vagabundo con antecedentes esquizofrénicos que solía cazar a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Torbes de la ciudad de Táriba, en el estado Táchira, a 750 kilómetros de Caracas. José Dorancel Vargas Gómez nació en 1957 en el seno de una familia de escasos recursos. Fue el tercero de 10 hijos de una pareja de agricultores humildes. Abandonó la escuela en sexto grado y fue detenido varias veces por robar ganado. Dicen que lo que más alarmaba a su familia era su gusto por descuartizar gallinas para comerlas crudas y beber su sangre. En la pubertad fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un severo trastorno mental que afecta el pensamiento, las emociones y las acciones de quien la padece. Las personas con este tipo de enfermedad psiquiátrica suelen ser tranquilas y con tendencia al aislamiento, pero durante los brotes psicóticos pueden tornarse agresivas con alucinaciones que los hace sentirse atacados o perseguidos. El deterioro mental de Dorancel se agravó con el paso de los años por la falta de tratamiento. Eventualmente, se alejó por completo del hogar paterno para deambular por distintas ciudades de Venezuela, hasta que terminó viviendo en un túnel debajo de un puente en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Dorancel era un hombre enajenado, completamente fuera de la realidad, que comenzó a vivir como un hombre primitivo, cazando animales como perros, gatos y pájaros para alimentarse, hasta que llegó el punto que, empujado por su enfermedad, pasó de cazar animales a cazar hombres. Su primera víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un hombre de 40 años que desapareció el 17 de enero de 1995 y cuyos restos fueron encontrados poco después en la ribera del río Torbes. Dorancel fue detenido por homicidio intencional y porte ilícito de arma blanca, pero fue excarcelado en 1997 con la orden de ser internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Su estadía en ese centro de salud mental fue fugaz. Fue liberado luego de que las autoridades sanitarias determinaran que Dorancel no representa ningún peligro para la comunidad. Ese error en evaluar la verdadera peligrosidad de Dorancel terminaría siendo mortal. Cuando el antropófago recobró la libertad, mató y engulló las partes de otros 5 hombres. El 12 de febrero de 1999, unos miembros de Defensa Civil encontraron los restos de 2 jóvenes y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre su hallazgo. Ahondando sobre la zona, encontraron los restos de 6 cuerpos más. Una vez descartada la hipótesis de que pudiera tratarse de un área de liberación de cadáveres de alguna banda de narcotraficantes o de alguna secta satánica, se recurrió a las denuncias de personas desaparecidas. Se sospechó enseguida de Dorancel Vargas, que vivía en una choza improvisada próxima a la zona. Después de que ésta fuera inspeccionada por la policía, se encontraron varios recipientes que contenían carne humana y vísceras preparadas para el consumo, así como 3 cabezas humanas y varios pies y manos. Una vez capturado, confesó haber matado y comido al menos a 10 varones en un periodo de 2 años desde su arresto en 1999. Luego del revuelo tremendo que causó su captura hace 24 años, Dorancel Vargas fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo cual ante la ley venezolana lo hace inimputable.
además de no existir en el país ningún centro con las condiciones adecuadas para su reclusión, y su diagnóstico psiquiátrico es crónico e irreversible. Dorancel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, guardaba las partes que se comía para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Sus objetivos primordiales eran los desprevenidos como deportistas y obreros que trabajaban en la orilla del río, sin embargo no comía mujeres ni niños. Como en Venezuela no existe un centro de reclusión especializado en pacientes infractores, Dorancel permanecerá encerrado de manera indefinida en los calabozos de la policía del estado Táchira, donde vive hacinado junto a otros 400 privados de libertad. Allí ocurrió otro caso de antropofagia que no fue responsabilidad directa de Dorancel en 2016. Un grupo de presos lideró un motín para exigir mejoras en las condiciones de reclusión, pero rápidamente se tornó en una situación sangrienta en la que los líderes exigían altas sumas de dinero a cambio de no asesinar a los policías que mantenían como rehenes. En una pavorosa situación que fue transmitida en vivo por internet, 3 policías fueron torturados hasta la muerte y luego los colgaron para desangrarlos. Los cabecillas obligaron a Dorancel, que llevaba años tranquilo y medicado, a descuartizar los cuerpos. Luego los cocinaron y obligaron a los presentes a comer los restos de los policías. Para muchas personas, Dorancel fue víctima de su enfermedad. Sufre de esquizofrenia paranoide desde la adolescencia, víctima luego de la impericia o de la negligencia del sistema judicial venezolano, que no supo atender su caso, y víctima del sistema hospitalario y de salud del país. Todas estas circunstancias confabularon para convertirlo luego en un peligroso victimario. Dorancel es un campesino iletrado y un victimario sin conciencia, el primitivo instrumento de 2 fuerzas que siempre lo dominaron, la ignorancia y la locura.